Es posible que nunca hayas oído hablar de Baidu, pero ¿sabías que es el segundo buscador más utilizado del mundo? Hay un montón de gigantes tecnológicos que han intentado entrar a China durante los años y no lo han hecho, porque China tiene una política de no dejar entrar a muchas empresas extranjeras y básicamente lo que hace es replicar el modelo en su país. Vamos a hablar hoy de la empresa Baidu, que básicamente es como el Google chino, pero veremos que tiene un montón de diferencias y que tiene una historia un poco distinta, así que quédate hasta el final para descubrir la apasionante historia de esta empresa y al final, como siempre, las 3 lecciones principales. ¡Vamos allá! Al principio quizás sí que Baidu era el Google chino, y aunque Baidu parezca simplemente una imitación, lo cierto es que Google también se ha inspirado mucho en esta empresa. El caso de Baidu es muy interesante porque es una de las empresas más importantes de China junto a Alibaba, Tencent o Xiaomi. De hecho, gracias a esta empresa, China se ha convertido en una de las grandes potencias tecnológicas del mundo. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo China ha creado todo un ecosistema para sustituir a las grandes empresas estadounidenses en apenas unos años. Y también vamos a ver por qué Baidu se ha convertido en una herramienta clave para el gobierno chino y su proyecto de liderar la inteligencia artificial en 2030. Pero antes tenemos que remontarnos a sus orígenes para ver por qué Google no fue capaz de conquistar el mercado chino. Historia de Baidu. Baidu fue creado a finales de 1999 por Robin Li y Eric Xu, en un momento en el que Google apenas daba sus primeros pasos y el gran líder de los motores de búsqueda era Yahoo. Sin embargo, Baidu fue una empresa tan innovadora que sentó las bases de los motores de búsqueda actuales y fue una gran inspiración incluso para el famoso Google. Pero lo más sorprendente es que estamos hablando de una empresa china a finales de los 90. En aquel momento China estaba muy lejos de ser un país innovador, todo lo contrario, se había ganado la fama de ser el país de las imitaciones y estaba muy atrasada tecnológicamente. Como ves, han cambiado mucho las cosas desde entonces. Hoy en día, China es una de las grandes potencias que lidera la tecnología. Pero, ¿cómo consiguió Baidu conquistar el mercado chino frente a Google? Para responder a esta pregunta tenemos que remontarnos a los orígenes de su fundador, Robin Li, que fue uno de los pocos privilegiados que tuvo acceso a un ordenador en China en los años 80. Y eso que sus orígenes fueron muy humildes. Vivía en una pequeña ciudad agrícola y sus padres trabajaban en el campo. Por suerte, en su instituto habían 5 ordenadores que estaban reservados para los 12 mejores alumnos de matemáticas, y Robin Li era uno de ellos. Así es como nació su pasión por la informática. Unos años más tarde, Robin Li viajó hasta Nueva York para estudiar computación en la Universidad de Buffalo, y allí se especializó en algoritmos para motores de búsqueda. Con toda esta experiencia, creó y patentó un sistema para clasificar la importancia de las páginas web en los resultados de búsqueda llamado RankDex. Hoy en día, esta es la base del algoritmo que utilizan todos los motores de búsqueda, incluido Google. Cuando Robin Li regresó a China, a finales de los 90, se puso manos a la obra para crear Baidu, un motor de búsqueda muy sofisticado que acabó convirtiéndose en el más usado del país. Sin embargo, unos años más tarde, Google entró en China para arrebatarle el puesto. Y no solamente fracasó, sino que tuvo que abandonar el país poco después de su llegada. Y ahora vamos a ver por qué. Baidu versus Google. ¿Alguna vez has oído hablar del gran cortafuegos? Así es como se le conoce a la censura de Internet que hace el gobierno chino. Y esto es muy importante cuando hablamos de motores de búsqueda. Cuando Google aterrizó en China en 2006, lo hizo con la condición de censurar algunos resultados de búsqueda, como por ejemplo críticas al gobierno. Evidentemente Baidu llevaba ya años cumpliendo con esta normativa. Y aunque parezca una completa locura, Google no podía dejar pasar la oportunidad de conquistar el mercado chino. Un país que pensemos que tiene más de 1.400 millones de habitantes. Sin embargo, a diferencia de Baidu, Google tomó una decisión muy arriesgada. Decidió avisar a los usuarios cada vez que se eliminaban algunos resultados de búsqueda. En el fondo, esta decisión estaba relacionada con la cultura y los valores de Google. Pero como te puedes imaginar, se convirtió en un gran problema para el gobierno chino, porque suponía reconocer públicamente que había censura en Internet.
aunque era un secreto a voces. Aún así, China no podía enfrentarse a Google porque seguía dependiendo de las exportaciones y de las relaciones con Occidente, así que pronto Google se convirtió en el segundo motor de búsqueda más importante del país, con una cuota de mercado del 30% frente al 58% de Baidu. Estamos hablando del año 2009. Sin embargo, los problemas no tardaron en aparecer para Google, que tuvo que abandonar China en 2010, pero no lo hizo por culpa de la censura o por Baidu. En realidad, el culpable fue el ciberataque conocido como Operación Aurora. Google anunció que había sufrido un ciberataque por un grupo de hackers chinos que había afectado a varios servicios de Google. Y mientras tanto, el gobierno chino continuaba bloqueando a empresas extranjeras como Facebook, Twitter y YouTube. En otras palabras, China se convirtió en un infierno para las empresas estadounidenses. Así que después de todo este escándalo, Google se negó a continuar censurando resultados de búsqueda en China y no les quedó más remedio que abandonar el país. Ahora bien, lo más interesante es que Google ha cambiado de opinión y lleva unos cuantos años intentando regresar a China. Seguramente te estarás preguntando por qué Google quiere volver a un país en el que tiene todas las de perder, teniendo rivales como Baidu, con una cuota de mercado de más del 95%. Pero la respuesta es relativamente sencilla. China se ha convertido en el mercado de e-commerce más grande del mundo. Casi la mitad de las transacciones globales ocurren en este país. Sin embargo, por muy atractivo que parezca este mercado, Google no solo tiene que convencer al gobierno chino, sino que también tiene que convencer a sus propios empleados. Esta vez estaba adentrándose en el mercado chino con Dragonfly, el buscador de Google que acepta las restricciones de China. A finales de 2018, más de 600 trabajadores de Google firmaron una carta para detener el proyecto Dragonfly. Así que, una vez más, sus planes de conquistar el mercado chino se vinieron abajo. Además, por si fuera poco, la situación actual del país es muy distinta. Como vamos a ver, China ya no necesita a Google porque Baidu se ha convertido en una pieza clave para el gobierno. China, la gran potencia tecnológica. Cuando Google abandonó China y varias empresas estaban siendo bloqueadas, muchos pensaron que era el fin de Internet para el país y que jamás podría crecer tecnológicamente sin el apoyo de estas grandes empresas de Silicon Valley. Y por supuesto, mucho menos censurando Internet. Para sorpresa de todos, nada más lejos de la realidad. En 2010 y 2015, el crecimiento de China en Internet creció exponencialmente hasta convertirse en una de las grandes potencias tecnológicas del mundo. Aparecieron empresas como Xiaomi y aplicaciones como WeChat, que es propiedad de Tencent y combina decenas de aplicaciones de Occidente como WhatsApp, PayPal o Facebook. Además, en esta época se consolidaron grandes empresas chinas como Alibaba, que protagonizó la mayor salida a bolsa tecnológica de la historia en 2014 por 25.000 millones de dólares. Es decir, en estos años se creó todo un ecosistema chino para sustituir a las grandes empresas estadounidenses. ¿Quién necesita Google Maps cuando tiene Baidu Maps? Esto mismo ocurrió con varias empresas como Uber, que fue sustituida por la compañía de transporte china llamada Didi, o Facebook, que fue reemplazada por otra aplicación de Tencent llamada QQ. Pero un momento, ¿cómo ocurrió esto en tan poco tiempo? La respuesta, una vez más, tiene que ver con el gobierno chino. Durante estos años, el gobierno lanzó una importante campaña para fomentar el espíritu emprendedor y la innovación masiva. Desde entonces, comenzó a financiar pequeñas empresas tecnológicas de gran crecimiento, startups y fondos de capital riesgo. Además, todas las pequeñas y medianas empresas digitales pagaban menos impuestos y tenían facilidad para conseguir contratos con el Estado. Y todo esto con un solo objetivo: lanzar un plan para ser el líder mundial en la inteligencia artificial en 2030. China no solo está creciendo más rápido que cualquier otra gran economía, también quiere liderar la carrera de la inteligencia artificial para el año 2030. De hecho, ha sobrepasado a Estados Unidos y se ha convertido en el país que más invierte en esta tecnología. Ahora bien, ¿por qué China está invirtiendo tantos recursos en esto? Se podría decir que el gobierno chino tiene grandes esperanzas puestas en la inteligencia artificial para crear ciudades inteligentes y vigilar a sus ciudadanos. Y por supuesto para conseguir poder militar. Pero seguro que estás pensando, ¿qué tiene que ver todo esto con Baidu? Pues bien, tiene bastante que ver. Esta empresa se ha convertido en la más importante en inteligencia artificial y ha invertido más de 3.000 millones de dólares en investigación sobre conducción autónoma, servicios en la nube y aprendizaje automático. Como ves, no es casualidad que Baidu se haya ganado la fama de ser el Google chino.
porque se podría decir que sus líneas de negocio son muy parecidas y la mayor parte de sus ingresos también corresponden a los anuncios en el buscador. Pero lo cierto es que Baidu no tiene nada que envidiarle a Google y de hecho ha conseguido que los ordenadores sean mucho mejores reconociendo el habla, traduciendo idiomas e identificando imágenes. Por ejemplo, durante el COVID, Baidu creó una tecnología capaz de detectar en medio de una multitud a personas que no llevaban mascarilla con una precisión del 97%. Y por si fuera poco, Baidu cuenta con más de 5.700 patentes de inteligencia artificial solamente en China. Así que, como te puedes imaginar, Baidu y su tecnología se han convertido en una herramienta clave para el gobierno. Pero lo más importante es que China tiene una gran ventaja frente a otros países. Por un lado, tiene el ecosistema de datos más grandes del mundo gracias a Baidu, Tencent y Alibaba. Además, el gobierno puede acceder en cualquier momento a todo tipo de información, incluso a conversaciones privadas de los usuarios, debido a las pocas restricciones de privacidad. Todo esto es fundamental, porque la inteligencia artificial mejora cuantos más datos tengas, y estamos ante el país con el mayor número de usuarios de Internet. Para que te hagas la idea, tiene más internautas que Estados Unidos y toda Europa juntos. Así que podemos estar seguros de que China tiene vía libre para el crecimiento tecnológico, y seguramente Baidu jugará un papel muy importante en todo este proyecto. Ahora bien, no hay que olvidar que las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos, como Google o Microsoft, también están invirtiendo miles de millones para liderar esta carrera. Y ahora, como siempre, vamos a por las lecciones principales. La número 1 es que no todos los emprendimientos encajan con todos los emprendedores. Fíjate que aquí nuestro fundador, Robin Li, había estado estudiando sobre creación de algoritmos de búsqueda. Había estado ya en Estados Unidos, inspirado por toda esa tecnología. Eso creó las condiciones para que esa persona crease Baidu. Cuando estés pensando en tu empresa, piensa en si tú eres la persona adecuada de solventar ese problema, crear esa propuesta de valor, etc. ¿Cómo lo puedes ver? Pues oye, según tus capacidades económicas, según los contactos que conozcas, según tu conocimiento, según tu experiencia, según un montón de factores que te van a permitir decidir si tú eres la persona capaz de crear eso. Muchas veces queremos empezar empresas porque nos viene una idea a la cabeza y punto, pero luego te das cuenta de que tú no eres la persona capaz de hacer eso. Es mejor seguir desarrollando habilidades, contactos, gente, etcétera, hasta el momento en el que digas, vale, ahora sí hay un encaje correcto entre lo que yo quiero crear y entre mis habilidades, mis contactos, mi capital, lo que sea. La segunda lección es analiza los factores externos a tu empresa antes de empezarla. No es lo mismo empezar una empresa en China que empezar una empresa en Estados Unidos, que empezar una empresa en España. Mucha gente tiene el error de ver empresas americanas, ver lo que facturan y dicen, esta empresa igual en España funciona o en México. No, tienes que hacer testeos rápidos con el mercado para ver si tiene sentido y si la viabilidad es correcta. Lo mismo que si empiezas una empresa en China, tendrás unas restricciones que nada que ver tengan con otros países. Haz un análisis externo antes de entrar en cualquier mercado. Y por último, la última lección es piensa en las cadenas de negocio que puedes derivar de tu negocio principal. En el caso de Baidu han ido sacando inteligencia artificial, los mapas, etc. Igual que Google, ¿no? Pero hay un momento en el que con los recursos que ya tienes puedes ir creando otras divisiones que tengan sentido y que no supongan una reinvención del negocio entero. Aquí la idea es primero analizar qué recursos tienes en tu empresa, contactos, gente, capital, etc. Y de ahí decir, vale, ¿qué más tiene sentido? En el caso de Baidu, lo han hecho con la inteligencia artificial y con un montón de otros productos. En tu caso, podrá ser otra cosa. Yo lo que sí que te doy el consejo es que no saltes muy rápido otras cosas. El foco también es importante, ¿eh? Esto siempre es una balanza. Foco en tu propuesta principal, lo demás ahora mismo es ruido. Cuando tengas la propuesta principal muy sistematizada, con un equipo potente, que eso ya sea como un reloj, vamos a por otras cosas. Así que nada, espero que te haya gustado. Ya sabes que tienes más formaciones avanzadas en emprendeaprendiendo.com. Estamos haciendo Silex 2.0, lo estamos grabando. Para todos aquellos que ya lo tenéis, ya lo adquiristeis en su día, tendréis la actualización totalmente gratis. Y para todos aquellos que os interesa el mundo del emprendimiento, Silex es el curso en el que enseñamos a emprender de 0 a 1, las bases para que nunca estés perdido. Así que si te interesa, también quédate atento al canal porque lo avisaremos cuando lo lancemos. Así que nada, te dejo la página web de Emprende Aprendiendo en los comentarios y en las tarjetas. Suscríbete si eres nuevo y nos vemos en el siguiente. Chao.